Bienvenidos, un gran abrazo. No sé en dónde se encuentren, tal vez Colombia, Estados Unidos, que seguramente por ahí veo a varios. Argentina, me imagino, México, Venezuela. Un gran abrazo para todos. Entonces, para continuar con el estudio del día de ayer, hoy llega hacia el sinónimo de estupidez. Y vaya que sí, hay una gran, pero gran estupidez, porque es que las cosas hay que mencionarlas como son. A veces escuchamos esto y parece que alguien tuviera el ánimo de ofender a otro. Pero no, si vemos el panorama a nivel global, nos vamos a dar de cuenta que no, que es toda una realidad. Entonces ahí lo que tiene que haber en nosotros es más bien un nivel muy alto de comprensión. Dice entonces este código 10 de la lógica lo siguiente. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos. No sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno seguirá su propio camino. Entonces, en esta parte inicial de este hermoso código, y van a ver por qué, aunque se llame de esta manera, es muy hermoso, nos dice que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. ¿Qué será que convierte al hombre en inocente? ¿O cómo nos ha tomado este mundo a nosotros, que nos ha conducido a ella y que nosotros en una obediencia ciega, pues caemos ahí? Un ejemplo, cuando la gente no conoce y cada 4 años, independientemente como del punto del planeta donde se encuentren, hay un mandato diferente. Hay una convocatoria, hay unas votaciones y la gente sale y sí, inocente va y pide por aquel que brindó un gran discurso y que se ganó grandes elogios, grandes aplausos y que creyeron en él, en sus palabras, en sus promesas. Y sí, todo el mundo fervientemente, con gran ahínco, euforia, salió y dio su voto de confianza. Entonces inocentemente van tras una ilusión, tras una esperanza porque necesitan un cambio. Pero resulta que después nos dice que de la inocencia se pasa a la ignorancia. Resulta que no hizo nada en ese periodo aquel representante. Pasaron esos 4 años y prácticamente lo único que hubo fueron robos, burlas, estafas, mentiras. No cumplió nada, solo escándalos. Lo único que supieron hacer fue eso. Siguieron incluso prometiendo más cosas y perdieron entonces el voto de confianza que la gente determinó para ellos. Pero nos dice que la ignorancia. Entonces las personas, siendo que creyeron en uno que no les cumplió, vuelven a los 4 años otra vez y caen en el mismo error. Y así sucesivamente. Otra vez el mismo proceso. Y vuelve y este resulta que fue peor que el anterior. Y luego dice que de la inocencia y la ignorancia se produce la estupidez. O sea que, mejor dicho, no se aprendió en esos periodos, en esos mandatos, y se sigue confiando y brindando la fe, la esperanza de un futuro o un mañana mejor a quien siempre toma las riendas y el camino de nuestras vidas para entregar tan siquiera
y eso que a veces, migajas, para que el hombre se arrodille frente a eso. Qué vergüenza de esto. Pero luego nos dice la lógica. Y eso que es solo un ejemplo, porque si nos ponemos a hablar de cada uno de los poderes de este mundo, la religión hace lo mismo, el hombre en búsqueda de Dios, hoy es cristiano, mañana es evangélico, después católico, es protestante, después resulta que no creo en Dios, no creo en nadie, soy ateo, le preguntan que qué es ateo y tampoco sabe qué es, y anda desubicado. Entonces cada periodo de tiempo, después hace un curso de milagros, después hace un magíster porque es que le gustó tanto que quiere enseñar eso, pero no ha hecho ni siquiera el milagro con él mismo, de lograr un cambio. Y así se manifiesta. Y si nos vamos al poder económico, entonces si es clase baja o clase media, si es clase alta, ayer les comentaba, ¿no? Que el que no tiene sufre porque precisamente por eso, no lo tiene. El que tiene poco sufre porque no le alcanza y el que tiene mucho sufre aún más porque no quiere que nunca se le acabe. Qué ironía. Entonces esa disputa de clases, si lo llevamos al poder militar, los hombres que piensan que el poder militar de aquí, allá o acullá, de cualquier nación de este mundo, de cualquier potencia pueda ser más poderosa que la otra. Es una disputa entre un gran nivel de ignorancia muy grande porque como no se conoce lo que es la vida, sino que más bien se conoce cómo acabar con ella, entonces el hombre en su orgullo simplemente busca ese poder. Y ahí abarca el militar. Y si nos vamos a los medios de comunicación, Dios bendito, ¿qué podríamos encontrar allí? ¿Qué cadena de noticias o periódico o radio como tal puede llegar a ser mejor que porque el presentador es así, de esta otra manera, piensa así, habla muy bonito, es muy bello o es muy bella? Y entonces depositan toda su energía, su tiempo, su vitalidad a creer lo que por esos medios se les informa, porque es que resulta que son de alta gama y gran prestigio para que tengamos que creer en ellos. Y dice que el tener estos síntomas de la inocencia, de la ignorancia y mayor aún de estupidez, podríamos añadir la tosudez, la necedad del hombre también. Dice que esa se transmite de padres a hijos, como una tradición de prejuicios que se heredan, como una tradición de prejuicios que se heredan. Y producto de eso es que si trazamos una línea de tiempo desde, bueno, hace mucho tiempo, pongámosle 100 años hasta el día de hoy, vamos viendo que esta humanidad va en decadencia. Y por ahí Parravicini nos dice que una civilización decadente no puede continuar. ¿Por qué? Porque tiene estos síntomas de inocencia, de ignorancia y de estupidez, faltos de fe. Entonces, por aquí les quiero compartir un video que muy seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Es el poder que mata la muerte. Son 3 principios, hoy vamos a ver los 3 principios. Y vamos a empezar con el primero. Entonces, escuchen bien para que podamos ir desarrollando este código de la lógica de la lógica. Aquí va el video. Primer principio. Tu vida no representa la vida real. Para dimensionar el poder que está por encima de la muerte, debes comprender primero que tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia. Tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista, y complementada por las vivencias de tu propia vida. Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte.
que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania, en Israel, en la India o en el Tíbet? Probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron, en un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos, cuando el uniforme anuncia una virtud ausente. Te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual, y que tu identidad no está limitada a conceptos de intelectuales que ya están muertos, como sus conceptos, que en ninguna manera le han brindado soluciones a nuestra existencia. ¿O acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales? Nacer, crecer, reproducirse y morir. El sentido de tu existencia es infinitamente grande, tan grande que ni lo imaginas. Pero no te preocupes, tú no tienes la culpa porque lo ignorabas. Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales impuestos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación, que te impiden pensar con claridad. Por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja. Y en la mayoría de los casos, no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida, y siempre lo estará, mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva. La arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja, porque todos creen que tienen la razón, y la tienen, solo que dentro de su burbuja, y es más fácil rechazar que comprobar. Entonces aquí tenemos el primer principio, que dentro de todo lo que nos mencionaba, tenemos que ver entonces que según el lugar o el punto del planeta donde hayamos crecido, hayamos llegado, entonces allí, un ejemplo, si pusiéramos a hablar a un hindú, que para ellos la vaca es sagrada, y los pusiéramos a hablar con un argentino, por ejemplo, que allá, que son grandes conocedores de los asados, entraríamos en una confrontación ideológica muy grande. Y uno se preguntará, bueno, ¿y esto para dónde es? ¿Y esto cómo es? ¿Se come o no se come la vaca? ¿Será o no será? Y ahí es donde empieza nosotros a caer en el juego de las ideologías, que nos generan más bien división, confrontación, discusión, defendiendo lo que no sabemos. Es como el que dice que tiene la razón de algo, pero si tú le preguntas qué es la razón, no sabe qué es la razón. Pero entonces, ¿por qué dice que tiene razón o que alguien tiene razón si ni siquiera sabe qué es? Y aquí el video nos lo explicaba, ¿no? Que uno habla conforme al paquete de información y se usa la razón. Pero mucha gente habla conforme a eso y ni siquiera sabe lo que significa. Entonces, defendemos cosas que no sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Defendemos lo que no sabemos, hablamos de lo que no sabemos. Simplemente por creencia, por costumbre, por tradición, porque lo enseñó papá, mamá, abuelito, abuelita. Lo enseñó alguien
y simplemente lo adoptamos como una realidad. ¿Cuántas de esas creencias que hoy en día tenemos o que hemos aprendido en el transcurso de la vida, cuántas de esas nos hemos dado cuenta realmente que son una mentira, que son simplemente una ilusión? Como incluso los que creen en el sueño americano, vaya sueño que sí le da a uno estar por estas tierras porque no tiene el espacio ni para dormir. Por eso es que es un sueño. De verdad que no podemos vivir por allí pensando de una manera tan inocente de lo que aparenta este mundo ser, pero que no es, pero que adoptamos como una verdad y la defendemos incluso a muerte, lamentablemente, con una mala mirada, con malas palabras, con malas acciones. Y ahí empieza la desdicha y la amargura del hombre, porque incluso defendiendo lo que no sabe qué significa, ese algo que sabe que es una mentira, luego viene y le ofrece otra mentira y cree otra vez en esa mentira, como hablábamos ahorita del poder político, militar, económico, religioso, los medios de comunicación. Y todo eso se ha venido transmitiendo como un patrón de conocimientos, llamémosle puntualmente obsoletos, porque incluso las teorías inconclusas que se han enseñado, como la de el Big Bang, que es muy fácil desmenuzar una teoría como esa, ¿no? Porque si dice que es producto de una explosión y uno va y busca videos y busca la definición tan siquiera de lo que significa esa palabra, se da cuenta que después de que se produce tal evento, no queda nada. Y pues de la nada, ¿qué puede surgir? Pues no surge nada. ¡Pum! Ya. Sencillo. Se desmenuzó esa teoría. Una gran mentira y una gran patraña. O cuando hablamos de la teoría del mono, que dicen que venimos del mono, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver y por qué los monos, si nosotros como humanidad venimos de ahí, ¿por qué no siguieron evolucionando? ¿Por qué quedaron unos estancados? ¿Será que van a evolucionar más adelante o se van a quedar así? Y por ahí que se inventaron el cuento de el virus del mono. Pues deberíamos ser antes inmunes al virus del mono, porque si venimos de ahí, pero nos vivimos creyendo tanta patraña, claramente no venimos de ahí, ¿no? Me refiero al cuento que nos han inventado, o que venimos del barro. Polvo eres y polvo te convertirás. O sea que nosotros seremos muñequitos de arcilla, que no tenemos eh, identidad y sin propósito de existencia. ¿Y cuántas más creencias entonces hay que nos apartan de la verdad? Que realmente al apartarnos pues caemos en el famoso divide y vencerás. Entonces, la lógica de la lógica nos sigue diciendo lo siguiente. Presten atención. Dice así. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos. No sea que no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Tened mucho cuidado, mucha prudencia. Se va concatenando entonces esto para que nos lleve a una nueva respuesta. Y aquí aparece entonces el segundo principio para que nosotros comprendamos un poco más lo que las profecías refieren de la reeducación planetaria. Porque al reeducarnos se aprende la fiel y sana enseñanza. Si dice que hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos como verdad, y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces quiere decir que lo que ha producido la inocencia, la ignorancia y la estupidez es el desconocimiento de la verdad que trajo el mismo Jesús, el anciano de los días.
Y que la única manera en la cual no vamos a tener ese miedo de lo que enseñamos es seguir su fiel enseñanza. Por eso nos dice aquí que tener mucho cuidado, porque no sea que los conduzcamos a ese mismo abismo de ignorancia, o sea, de desconocimiento en el que estáis viviendo, como los religiosos que aparecen aquí en esa imagen, adorando hacia el cielo aparentemente a Dios sin saber qué yace por dentro. Entonces, escuchemos aquí este segundo principio para que vamos dimensionando mucho más este código de la lógica. Escuchen bien. Segundo principio, cada hombre es la medida de su verdad. La verdad es un término muy prostituido y muchos se la atribuyen como suya. Debes comprender que cada uno tiene su medida de verdad dentro de sí. Es tuya y solo tuya la responsabilidad de hallarla. Y esta a su vez conlleva un compromiso infinito con tu ser, pero siempre escucharás al necio y al mediocre diciendo: yo estoy bien así, no necesito más. Mi vida es buena. Falsa ilusión de la diminuta forma de visualizarte dentro de la creación. Eso que tú llamas vida es tu cárcel, por más cómoda y lujosa que sea, y así tú te consideres diferente e independiente, sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta, y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse, entonces viene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente, te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida y que diversión es igual a felicidad. Y la otra parte del tiempo te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena, sueño que has aceptado y buscas a todo costo como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir, desaprovechando el tiempo valioso que se te dio para encontrar tu verdadera identidad, que en ninguna manera está limitada a un cuerpo físico, sino a una eternidad espiritual que aún no conoces, por ser víctima inocente de una manipulación que te ha mantenido a ti y a otros como títeres inermes en toda la historia de la humanidad. Por eso, sin importar si en algún momento de tu vida no te preguntaste: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Solo por estar vivo y ser parte de este planeta, eres responsable de encontrar tu identidad espiritual, donde la muerte no gobierna y no tiene poder sobre ti. ¿Verdad? Que nadie se la puede atribuir como dueño. ¿Verdad? Que siempre será clara, lúcida, brillante y pura. Verdad que siempre será brillante y pura y lúcida a los ojos del buen entendimiento de los hombres. Entonces aquí podríamos decir cuando una persona habla de la verdad, no es que la verdad absoluta no existe. En el momento en que dice que la verdad absoluta no existe, está admitiendo que sí, porque ¿cómo va a aseverar que algo no existe y lo que él dice sí es así porque lo dice? Entonces, la mentira cae por su propio peso. Y nosotros en este segundo mensaje, en este segundo principio, nos habla entonces de los vicios, nos habla entonces del entretenimiento. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo constantemente en el día? ¿Qué será lo que nos entretiene? ¿Qué tipo de vicios aún tenemos? Porque no podríamos hablar de los vicios físicos, sino también los internos, porque físicos podríamos decir tomar, fumar, eh, tener relaciones desenfrenadamente y entre otras. Pelear también. Internamente podríamos decir odio. Eso es un vicio muy feo, estar odiando a todo el mundo, solo porque sí, por deporte.
Ah, es que me cayó mal. ¿Por qué? No lo sé. La forma de vestir. No lo sé. La forma en que caminaba. No, es que me cayó mal. No, pues la forma en que me miró. No, es que me cayó mal porque es que no tenemos nada en común. No, es que me cayó mal por lo que dijo. Me cayó mal es porque es de aquí, allá o acullá. Y entonces cualquier pretexto lo adoptamos como una verdad entre comillas o una realidad y pretendemos vivir bien con eso, acomodados según la necesidad, el vicio, sin saber que lo que estamos haciendo es deteriorar nuestra identidad. Y aquí nos hablaba puntualmente de que tenemos una responsabilidad por el simple hecho de existir y es conocer la verdad y tener una identidad. Tenerla. Entonces, ¿qué otros vicios podríamos tener? Pablo de Tarso dijo algo muy hermoso a través de Efesios, cuando él dijo que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado de deseos engañosos, y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en la justicia y santidad de la verdad. Ay, pero qué justicia o santidad puede tener el hombre de este mundo si solo miren estos videos. ¿A qué será que le están declarando estos hombres su fe, su pensamiento, su corazón, sus sentidos? Sí, sus ojos. ¿Qué será lo que escuchan? ¿Qué será lo que ven? ¿Qué será lo que mueve esas emociones de ellos? ¿A quién estarán llamando a la hora de aparentemente entablar un diálogo con Dios o una oración? ¿Cuál es el fruto de lo que han estado buscando? ¿Cómo son sus obras? ¿Cuáles serán? Si los dioses de este mundo todos hablan de guerras, de muerte, de sacrificios, de ofrendas, de matanzas, y la inteligencia de Pablo de Tarso para poder romper con ellas cuando dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, como si él necesitase de algo, pues es él quien da vida y aliento y todas las cosas. Él da vida y aliento y todas las cosas y resulta que los dioses de este mundo hacen lo contrario. Lo acabo de mencionar y ustedes lo saben muy bien. Y dice que ese mismo Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, un solo Dios y de todos los hombres. ¿Para qué tantos dioses entonces? ¿Por qué será que varios de estos diosesillos de pacotilla, llamémosle así? Porque es lo que son. Algunos de ellos se atribuyen ser creadores, artífices de la humanidad, de la creación, y la gente fervientemente los defiende. Y ahí sus sentidos son, digamos que omnibulados, se tumban los sentidos, se pierden los sentidos, se pierde la fe, se pierde el espíritu, se quebranta, se doblega de una manera, digamos que muy sencilla, muy fácil, porque qué vergüenza hablar de Dios, pero andar creyendo en cosas a medias, porque mucha gente puede decir que cree en Dios, pero creen solo en unas cosas porque es que las otras, no, yo no creo que venga al final de los tiempos porque es que Él nos creó y pues eso solo Él Dios lo sabe. No, yo no creo que haya vida en el universo porque pues simplemente no me parece. No me enseñaron eso. Y cualquier pretexto se acomoda a la creencia, costumbre o tradición o cultura de cualquier individuo que vive ahí beneplácido, empotrado en su gran ignorancia, desconociendo el poderío que yace por dentro, claramente. Entonces la lógica de la lógica nos sigue diciendo lo siguiente. Dice así, vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno seguirá su propio camino. Cabe aclarar
que al decir que cada uno sigue su propio camino, no es que cada uno, ay, por fin me voy a librar de tanta gente. Por allá voy a ir a caminar solo y entonces me voy para la montaña. No, no se trata de eso. Seguirán unidos, pero en el mismo camino de la verdad, porque aprende a caminar solo. Así como cuando papá y mamá o el abuelito, quien te haya criado, te indicó un camino, te enseñó a hacer una cosa, a la otra, a comer, a bañarte, a montar una bicicleta, un carro, a estudiar, a leer, a pintar, a diferenciar un color, señales de tránsito, bueno, tantas cosas. Y ya llega un punto en el cual cuando creces, entonces dice, bueno, estoy listo, voy a enfrentar la vida. Ya sé que voy a estudiar, ya sé que voy a tener una carrera, ya sé que voy a tener una familia, voy a tener esto y voy a tener lo otro. Ah, ya puede caminar su propio, bueno, valga la redundancia, camino. Ya puede andar su propio camino. A eso se refiere la lógica. Entonces aquí, para poder seguir ondeando un poco más en este código, escuchemos este tercer principio para poder comprender más. Aquí viene, escuchen atención. Tercer principio, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Tu búsqueda será estéril mientras sigas buscando en los conceptos y creencias de tu burbuja, porque buscas en el lugar equivocado. El poder que está por encima de la muerte está, estuvo y estará en el mismo lugar que estuvo siempre, dentro de ti, solo en tu interior, no fuera de ti. Está en tus manos seguir como un tonto dormido en la ilusión del mundo o accionar el mecanismo de tu verdadera inteligencia para salir de tu burbuja y encontrar las respuestas a todas las preguntas universales. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Ya no queda espacio para fábulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento en que te conviertes a la lógica de la comprensión universal. Ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia. La inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad, que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Tú vales más que lo que posees. Tú sabes más que lo que estudiaste. Tú eres más que una creencia. Eres un ser universal. Es hora de que comiences a despertar de tu mundo de ilusión y le abras la puerta al conocimiento de la majestad creadora en el dorado amanecer que está por venir a nuestro planeta. Busca el conocimiento, que es el principio de la sabiduría, porque sin conocer no puedes hacer, y sin hacer no puedes llegar al ser, donde reconoces en ti el poder que está por encima de la muerte y te prepara para lo inevitable que le sobrevendrá al planeta. Muchos no entenderán ahora, pero lo harán. Cuando queden enfrentados a su propia obra, solo que habrán perdido un tiempo valioso. Y tú, que aún sigues ahí, no caigas en el error de saberlo todo y despreciar el conocimiento nuevo que se te presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar en ti. Llegó el momento de quitarse la venda. Dice entonces que llegó el momento de quitarse la venda, que eres más de lo que piensas, más de lo que crees. Eres más de cualquier cosa que en este instante hayas creído acerca de ti. No para sentir orgullo o vanagloria, sino para que nos sintamos incluso más pequeños. Porque el mismo Jesús dijo que nosotros, cada uno de los que está escuchando en este momento y de los que escuchen a futuro,
pueden hacer cosas al igual que Él e incluso aún mayor. Ahí está el poderío que radica en el hombre, la buena obra. Puede perdonar, puede servir, puede amar, puede aprender a hacer. Somos mucho más de cualquier cosa que hayamos hasta este momento incluso logrado hacer ahí dentro de ese corazoncito, de ese pensamiento, de esos sentidos, de ese gran corazón, ese gran destello que tenemos ahí, como luz eterna para cada uno de nosotros. Pero dice que es necesario poner la voluntad. O sea que hay que movernos. No podemos vivir anhelando un cambio, quedándonos ahí quietos, esperando que una luz nos alumbre el entrecejo, o esperando que de un momento a otro podamos ver el aura de otro, o que nos salgan también, tal vez una aureola en la cabeza o alitas de pollo. No, no se trata de eso. La voluntad es una fuerza que mueve al hombre para poder generar un cambio y que se acompaña de la constancia. No es luchar hoy y tirar la toalla y después miramos a ver cuándo voy a volver a luchar, porque qué pereza. Qué pereza andar perdonando a todo el mundo, porque es que resulta que todo el mundo no me perdona a mí, entonces pues yo tengo que ser igual. No, no podemos vivir con bajo el ojo por ojo y diente por diente, porque si no terminamos huecos, trabajando de esa manera, ¿no creen ustedes? Tenemos que ser sensatos con nosotros. Pero dice que esa voluntad debe ser puesta en acción colectiva para avanzar en conjunto. Colectiva para avanzar en conjunto. Antes de pensar en que sea con una persona, tipo una pareja o grupo de amigos, que ciertamente eso es también así. Es como cuando Jesús, el anciano de los días, pide a la mente como compañera para trabajar. Ese conjunto, claro, primero tenemos que llevar esto al interno, corazón y pensamiento. Esa es la primera unidad que hay que forjar. Corazón puro, cuerpo limpio y una mente llena de conocimientos. Una acción colectiva entre ambos, porque es que a veces, qué ironía, no sé si les ha pasado que sienten una cosa, piensan otra, hablan una diferente y al final no terminan haciendo nada. La gran incongruencia, la gran ironía que suele haber en la obra del hombre de este planeta. En conjunto hasta que sea necesario, pero también entonces cuando logren eso por dentro, van a poder comprender que a través del amor, que se vencen todas las barreras del odio y de la indiferencia, ya van a comprender al que está al lado, al hermano incómodo, al que no ha sabido amar aún, pues enséñele, en vez de estarlo latigando, diciéndole, ay, es que usted siempre con lo mismo, ¿no? Pues aprenda a amar a usted y enséñale a amar. ¿Cómo habrá hecho el anciano de los días con Pedro? Porque sabemos muy bien cómo era él. Y luego dice que después cada uno seguirá su propio camino. Claro, fielmente en la enseñanza, fielmente construyendo aún o pariéndose a sí mismo bajo esa fuerza crística que lleva por dentro en su propio camino los 7 días de creación. Ese es el camino o el horizonte que debe trazarse el hombre en su escala de ascenso. 7 días, 7 impulsos, una eternidad, una maravilla, una gran majestuosidad dentro de todo lo que le espera y que si se da la oportunidad a sí mismo será indetenible. Nada lo podrá pausar ni acabar, porque lo que es eterno nunca deja de existir, lo que es eterno siempre va a tener una continuidad. Pero como nos arrebataron la eternidad, aparentemente, entonces el hombre prefiere morir en vez de vivir. Dice entonces el cifrado de la lógica en este código 10 hacia el sinónimo de estupidez nos dice lo siguiente. Llega la fragua, o sea que esto es un fuego purificador,
que perfecciona. Quien aprendió ahora debe enseñar a sus hermanos. Oído, es muy importante que si aprendemos esto no lo guardemos, sino que enseñemos, como aquel tesoro que está predispuesto en el corazón de nosotros. Qué hermoso que cada uno reconozca fervientemente ese poderío en su corazón, esa luz crística, que vaya y le diga a otros, ven, mira lo que me he encontrado, mira toda la grandeza que hay aquí. También está dispuesto para ti y que le enseñe a desarrollar esa fuerza. Esa es su lucha, combatir la ignorancia en sí mismo y en los demás, mostrar la estupidez del pensamiento mesíaco, la marca Coca-Cola luz en la vida de los hombres, o sea, el pensamiento inerte, el pensamiento de muerte, el pensamiento que nos vuelve productos, consumidores de este sistema. Hay que combatir, pero es muy claro y puntual. Dice que primero en sí mismo esa ignorancia. No podemos hablar y andar por allí diciendo que es que la gente vive en una ignorancia si usted ni siquiera sabe en dónde tiene los pies. Primero ubíquese, tenga identidad y no se atreva a decirle eso a alguien. Más bien enséñale y sáquelo de ahí así como usted salió. Eso marca la diferencia. Debe entonces caminar con otros y muchos. Solo así logra la forja, caminar con otros, oídos, no apartados de los demás, sino unidos. Al ver y comparar cuánto cada persona se equivoca mientras aprende y luego será un experto y nadie le confunde. Miren qué hermoso lo que se ha venido mencionando. Se vuelve un experto. Dice que al ver y comparar cuánto cada persona se equivoca mientras aprende. O sea que no lo juzga. Ay, mire, se cayó. Ja, ja, ja. No. Ay, mire, volvió a tropezar. No. Y hay una enseñanza muy bonita porque es como, imagínense en el siguiente escenario. Jesús, el anciano de los días. Pongamos a Pedro ahí como ejemplo. Pobre Pedro, pero pongamos a Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús, al anciano de los días, que no vaya a tal lugar porque es que resulta que allá lo iban a crucificar. Y el anciano de los días le dice, aléjate de mí, Satanás. Y peor aún, Pedro después lo niega 3 veces. Ahora el escenario que quiero plantear es el siguiente. Cuando el anciano de los días es crucificado y regresa, o sea, resucita, perdón, ¿qué pasa? Él no fue y buscó a Pedro a reclamarle porque es que usted cómo me va a negar 3 veces si usted me reconoció como el Hijo del Padre Eterno, no. Aunque supo que Pedro estaba equivocado, sabía que necesitaba aprender algo, no lo juzgó. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad? Y miren que estamos hablando de la dimensión de algo que fue muy atroz, que fue una crucifixión, y que peor aún negó al anciano de los días, y el mismo anciano de los días dice que el que le niegue a él lo negará ante los hombres, y no lo hizo con Pedro. Quiere decir que hay un gran sentido de amor que debemos tener y de comprensión para no andar juzgando por ahí a alguien simplemente porque cometió un error. Miren el amor que aún no se comprende en este planeta para que el anciano de los días pudiese llegar a manifestarlo de esa manera hacia un hombre que le negó y que quiso ser piedra de tropiezo en su camino. Eso es un amor rotundo, grande, incomprensible. Qué vergüenza por los que andan por ahí juzgando a los demás. Eso sí que es una gran vergüenza. Y tenemos que aprender de ese maravilloso ejemplo. Y luego será un experto y nadie le confunde. Eso hizo Pedro después, se perfeccionó con su luz crística y nadie le confundía. Y entonces ir y enseñar y hacer discípulos a las naciones. Sale Pedro, los apóstoles y enseñan a los hombres esa luz crística. Pues entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Enseñar esa luz crística a los hombres para que se levanten en justicia y en verdad. Luego dice, aprendió de la multitud y ya camina el sendero del futuro inmediato.
al maestro interior, al a sí mismo, al examen de su conciencia, el actuar lógico. Qué hermoso, pero muy hermoso. Dice entonces que a su maestro interior, al a sí mismo, al examen de su conciencia, el actuar lógico, o sea que se escaneó, se evaluó, se interiorizó, buscó dentro de sí mismo realmente qué era lo que a- le había llevado a extraviarse del camino de la verdad, de la luz, del perdón. Esa es la capacidad que nosotros debemos tener. Qué hermoso esa enseñanza de Jesús para que nosotros la llevemos al corazón en su alto índice de conciencia, de misericordia, de comprensión hacia los demás. Y aunque esto aturda a mucha gente que ha sido incapaz de perdonar, pues tiene que agachar la cabeza para poder tener el molde espiritual que tuvo Jesús, porque si no, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando de alguien que ni siquiera comprendemos? No podemos caer en ese error y como lo dice la lógica, no se puede emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esa se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Pues hay que romper el velo de eso con la sana y fiel enseñanza que nos dejó nuestro anciano de los días para todos y cada uno en esta humanidad. Y hay que sellarlo en el corazón.